Lucas capítulo 2, versículos del 8 hasta el 20, nos habla acerca de la historia de los pastores y los ángeles cuando recibieron la noticia del nacimiento del Mesías. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Realmente aquí hay una noticia, una buena nueva de gran gozo. Están los pastores, quienes reciben esa noticia, y están los ángeles, que son los que dan la noticia. La noticia es del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que han existido o existen debates si se debe celebrar o no la Navidad, que si es el 25 de diciembre o es otra fecha. Indudablemente pueden ser debates que lleven a la inutilidad, podemos decir. Es algo vano. Y aunque Jesucristo no haya nacido un 25 de diciembre, como cristianos debemos nosotros alegrarnos y gozarnos de que nuestro Señor vino, el Verbo encarnado, y vino no solamente a nacer, no se quedó como un niño en un pesebre, sino que fue hasta la cruz para cargar nuestros pecados, resucitar al tercer día, venciendo el pecado, para darnos vida eterna. Entonces son noticias, sin duda alguna, de gran gozo. Vemos que esa noticia de gran gozo fue revelada a los pastores, como dice el pasaje que acabamos de leer en el versículo 8 y versículo 9. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor a estos hombres mientras ellos estaban guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eran pastores de ovejas. No, vemos ahí que esta noticia fue dada a pastores, a personas no de la alta sociedad, sino a pastores que eran, eh, por decirlo así, personas humildes. Nos fue revelada esta noticia a personas de alta sociedad o personas de élite. No fue revelada a los principales sacerdotes, no fue revelada a los ancianos del pueblo, no fue revelada a los fariseos, no fue revelada a los doctores de la ley, sino que esta noticia fue dada a estos hombres que estaban pastoreando sus rebaños, a un grupo humilde de hombres. Qué maravilloso es Dios, porque nos muestra que esa noticia es hasta para las personas que no son doctas, las personas con poco conocimiento, personas que pueden ser marginadas por la sociedad, por el sistema de este mundo, pero que para Dios son personas valiosas, y que por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por eso Él mostró su gran amor, ¿no? Para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esas son las noticias del Evangelio. Vemos que estos hombres estaban ocupados, estos hombres estaban trabajando, estaban en sus quehaceres, en sus responsabilidades, ¿no? Y ellos recibieron con gozo esta noticia. Qué maravilloso es, porque también cuando Jesús llama a sus discípulos, todos estos hombres estaban ocupados también. Estos hombres eran trabajadores, y Dios los llamó a esa noble labor de seguirlo a Él y de ser discípulos. Y luego fueron los apóstoles, los 12 apóstoles de Cristo Jesús. Vemos también que el mensaje de los ángeles es un mensaje no de ira. Jesús no vino con un mensaje de ira, sino que Él les dijo: no teman, porque ellos miraron, la gloria del Señor los rodeó, dice, de resplandor, y ellos tuvieron temor. Pero el ángel les dijo: no temáis. ¿Por qué? Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Entonces, en vez de temer, debes tener gozo.
les dice los ángeles a los pastores. Y no solamente para ustedes, sino que será para todo el pueblo, dice el versículo 10. Entonces es un mensaje de misericordia. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, en su primera venida, vino de una forma tan humilde que no hubo lugar ni siquiera en el mesón. Tuvo que nacer y ser colocado en un lugar tan precario como lo era un pesebre, un lugar quizás maloliente, un lugar que no contaba con las condiciones. Así humildemente vino nuestro Señor Jesucristo a mostrar ese mensaje de vida, de misericordia, de alegría, de paz, de salvación para el hombre pecador. Jesucristo vendrá en su segunda venida porque estamos esperando que Jesús vuelva. Y Él vendrá como juez, con justicia. Él vendrá a castigar el pecado. Él vendrá a mostrarse como el todopoderoso que es. Él anduvo en su primera venida montado en un animalito. Él anduvo, fue crucificado como un delincuente, como el más terrible de los pecadores, aunque no cometió ni un tan solo pecado. Pero el mensaje es: no temáis. ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar en Cristo Jesús? El ángel les dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas, es decir, noticias de gran gozo. No solamente les dice de gozo, sino de gran gozo. Qué maravilloso es. Esto fue profetizado, ¿no? El lugar de nacimiento de Jesús fue en Belén. Fue profetizado 700 años antes de su nacimiento por Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ¿no? Ese pequeño lugar de Belén, como lo menciona ahí en Miqueas, nació en esa pequeña aldea. Algunos consideran que ni siquiera era tan pequeño que todavía aldea le quedaba como muy grande el nombre. Pero así vino nuestro Señor Jesucristo a mostrar ese mensaje de misericordia al hombre. También vemos que son de gran gozo porque es para todo el pueblo. Como lo dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Encontramos también esta lectura paralela, ¿no?, al nacimiento de Jesús, que ahí está el propósito del por cual Jesús vino a este mundo. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es del Señor, la salvación es de Cristo. Él salva a su pueblo de los pecados. Eso es lo mejor. Muchos esperaban al Mesías como un libertador que iba a destruir el imperio romano, que ya el pueblo de Israel no iba a tener ese yugo sobre ellos, sino que iban a ser libertados por este hombre. Pero Jesucristo no vino a eso, vino algo más importante, vino algo más poderoso, a libertar al hombre de la condenación del pecado, porque importa más el alma, importa más el corazón, dónde pasará la eternidad. El hombre, de nada le sirve al hombre tener tantas cosas en este mundo si tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada. Porque una vez parta de este mundo, una vez muera, va a dar cuenta delante del Señor. Y si rechazó el Evangelio, y si no creyó en Cristo Jesús, pasará una eternidad en un lugar tormentoso, que es el infierno, como dice la Escritura. Pero ¿cómo no van a ser de gran gozo si Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados? Y Él lo dice ahí en el versículo 12, el ángel: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Solo Él es Salvador. Por eso lo dice toda la Biblia. Lo dice en Hechos 4:2. Él es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo para que puedan ser salvos. No hay otro camino. El único camino se llama Cristo. Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a dar salvación a los hombres. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Sigue diciendo en los versículos 3, ¿por qué este gran gozo? ¿Saben por qué? Porque aún la hueste de ángeles celebraron que Jesucristo había venido a este mundo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es tan maravilloso. Una hueste está hablando de un ejército, de una multitud de ángeles alabando a Dios. Aunque no dice exactamente que lo estaban cantando, pero se ve la entonación, como lo decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad
para con los hombres. En la tierra paz. ¿Saben por qué? Porque Cristo es por medio de quien el hombre se reconcilia con Dios. Él es el que trae la paz. Porque entre Dios y el hombre, sin Cristo hay una enemistad. El hombre está enemistado, está alejado de Dios por causa de su pecado. No importa, aunque el hombre piense que es un buen vecino, que es un buen amigo, que es un buen padre, etcétera, etcétera. No importa que el hombre considere que hace buenas obras, todavía no le ajusta. Porque la Biblia dice que todo hombre es pecador. Todo hombre es pecador. Y el único medio en que el hombre alcanza paz y hay una reconciliación con Dios es por medio de Cristo Jesús. Es por medio de Él somos justificados. Por medio de Él recibimos esa paz que el hombre necesita. El hombre necesita esa paz. Es la única manera de tener esa verdadera y genuina paz. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso son noticias de gran gozo y buena voluntad para con los hombres. Dios desea todo lo mejor, ¿no? Porque de Dios sale todo lo bueno. De Dios sale todo lo que es perfecto. De Dios sale todo lo que el hombre necesita para vivir una vida plena y gozosa. Una vida realizada en Cristo Jesús. No es con lo que el mundo te da, no es lo que el mundo ofrece. No es a través del pecado, porque el pecado solo trae muerte. Pero Jesús vino para dar vida y para dar vida en abundancia. Dice el versículo 15 que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos todo lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y llegaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, tal y como se lo dijeron los ángeles. Ellos comprobaron, ellos pudieron reconocer que ese mensaje que ellos habían recibido era un mensaje verdadero y genuino. El mensaje del Evangelio es genuino. Eso trae gozo. Ellos pudieron comprobarlo. Ellos pudieron verlo con sus propios ojos. El cristiano lo puede ver con sus propios ojos al experimentar una relación genuina y verdadera con Cristo Jesús. Una relación de vida. Una relación que va más allá de rituales religiosos, de costumbres y de tradiciones, sino una relación genuina con el Dios y único Dios verdadero. Ellos lo pudieron ver y comprobaron que estaba el niño que había nacido. Dice que al verlo dieron a conocer a lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Muchos pudieron darse cuenta acerca de Jesús por el testimonio de ellos. Dice que se maravillaron. Muchas personas tristemente solo llegan ahí a maravillarse, pero no entregan sus vidas a Cristo Jesús. Muchas personas solamente se sorprenden y quedan admirados del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, pero hasta ahí nomás, no hay una entrega hacia Él. Estos hombres tuvieron ese privilegio porque fue tanto el gozo, fueron esa noticia de tan gozo que ellos volvieron glorificando y alabando a Dios. Dice el versículo 20, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho, cómo todo había sido cumplido. Entonces, cuando tú recibes esas noticias de gozo, tú glorificas y alabas a Dios. Tú te maravillas, tú crees, tú te entregas a ese mensaje, tú te entregas a esa obra perfecta que Cristo hizo, desde su nacimiento hasta cuando Él asciende al cielo, culminando la obra y la misión para la cual Él fue enviado. Dios ha sido tan maravilloso con el hombre. El hombre cuestiona muchas veces a Dios, culpa muchas veces a Dios, se queja muchas veces con Dios, le reprocha a Dios. El hombre no tiene que hacer absolutamente nada de ello, simplemente creer en Él y entregarse a Él, porque todo lo que Dios ha hecho es perfecto, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, no escatimó, dice la Escritura, Romanos 8, no lo escatimó a su único Hijo. Como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, hemos sido comprados por esa sangre preciosa de Cristo en la cruz. No con oro, no con plata, no con cosas perecederas, sino con la sangre preciosa del Cordero de Cristo. Porque Juan lo dice, capítulo 1, versículo 29,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo señaló como el único Salvador, como el único camino. Él es el único que da vida y vida en abundancia. Que esta fecha, esta época sea para que te goces, para que te alegres en Cristo Jesús. No por la fiesta, no por las comidas, no por los regalos que tú puedas recibir, sino por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, el verdadero